Me han planteado un reto imposible. Regalos para el amigo invisible relacionados con el arte. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que me ha costado bastante hacer. Me lo propusieron en comentarios cuando hice el vídeo de regalos de Navidad para personas creativas, que os lo dejo por ahí abajo, por ahí arriba. Y es un vídeo de regalos para el amigo invisible de menos de 10 euros. Imposible. De hecho, voy a hacer como dos partes, menos de 10 euros y entre 10 y 20 euros, porque es que es muy complicado hacer un regalo relacionado con el arte por menos de 10 euros. Es muy complicado. Y como ya tengo captada vuestra atención, pues os voy a repetir lo mismo que os repito últimamente. Dejad un like desde ya, dejad un comentario, porque YouTube quiere eso de primer comentario, segundo comentario. Ya sabéis que a mí no me gusta, pero al algoritmo sí. Así que pues me va a tener que empezar a gustar. Podéis competir ahí abajo a ver quién deja el primer comentario y quién llega al comentario 25. Y lo que tenéis que hacer también es compartir desde ya. Os voy a traer algunas ideas de regalos para el amigo invisible. Llegan un poquito tarde, sí, es un vídeo que a mí no se me había ocurrido hacer, pero para el que ya tomo nota para próximos años, y pues a ver si a alguien le soluciona el regalo del amigo invisible, especialmente si lo vais a hacer para el día 6, porque para el 25 ya no llega. Pues vamos a ver qué se me ha ocurrido por menos de 10 euros. Es muy difícil. Lo primero que voy a hacer es barrer para casa y os traigo mis ilustraciones. Bueno, de hecho podéis regalar arte, ya os lo dije, es un regalazo. Lo de regalar arte, pues no solo para Navidad, sino para cualquier ocasión especial. Entonces, acabo de abrir mi tienda online fuera de Etsy, porque Etsy no puedo con Etsy, no me gusta, entonces la tenéis abajo y he podido incluir las ilustraciones pequeñitas porque los gastos de envío de Etsy ya no eran un robo. Pues he podido poner correo normal, he podido poner correo certificado y yo creo que incluso con el certificado están por debajo de los 10 euros. Así que, pero bueno, no vamos a tomar en cuenta los gastos de envío, sino simplemente los gastos de la ilustración. Incluso podríais ponerla tal como la he puesto yo, porque este marquito cuesta en IKEA 2 euros, la ilustración cuesta 7, 2 y 7 son 9, entra por debajo de los 10 euros y mirad que, bueno, no veis nada porque estaba todo brillante, pero mirad qué bonito queda. Aquí no vale, bueno, os lo puedo enseñar, sí, os lo puedo enseñar así de medio lado. Entonces este es el tamaño 10 por 15, básicamente es un poquito más grande, pero 10 por 15 y iría firmado. Si alguien quiere que lo firme por detrás, pues yo lo firmo por detrás, pero yo prefiero firmarlo por delante. Entonces, bueno, mirad cómo queda. Así que podéis regalar arte, lo podéis enmarcar y quedáis súper bien. Y lo voy a dejar aquí para hacerme publicidad. ¿Lo tiraré? ¿Quién sabe? Este es el marquito de IKEA. Ah, es el de IKEA. Lleva plástico, así que no hay problema. Si lo tiro no pasa nada. Vamos a entrar en... Voy a sacar mi chuleta. Porque, ¿qué he hecho con mi chuleta? Ah, aquí está. Porque me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Bien, ¿qué tenemos por debajo de los 10 euros? Por debajo de los 10 euros tenemos muy pocas cosas, muy pocas cosas. He traído tanto acuarelas como rotuladores, porque creo que es como lo más popular entre los que estáis por aquí. Entonces, rotuladores por debajo de los 10 euros. Podríamos coger Tombows. Bueno, estos son mis 4 colores favoritos, pero los Tombow cuestan aproximadamente 3,5 euros cada uno. Me he basado en los precios de Arte Miranda, porque sería lo que nos llegaría, ¿no? Arte Miranda o Amazon, pero en Amazon los Tombow no se pueden comprar porque los ponen a 7 euros porque se les va la pinza, así que me he basado en los precios de Arte Miranda y os dejaré abajo los enlaces. Yo los Tombow los suelo comprar en Stationery Pal, donde además tenéis un 10% de descuento con mi código que está por ahí abajo, pero en Stationery Pal para el amigo invisible no llegarían, sería imposible. Igual llegan, pero no creo. Así que por eso me he basado en los precios de Arte Miranda. En Stationery Pal nos llegaría para 3 o 4 Tombows. En Arte Miranda, pues por ahí también, para 3. Porque cada Tombow cuesta 3,31. 3 Tombow, en mi caso, me quedaría con estos 3. 993, 772 y 992. Bueno, lo metemos en un sobrecito, le ponemos papel bonito y tenemos un regalo de amigo invisible. Sí, es un poco miserable, pero es que las cosas de arte son muy caras. O sea, si a mí me regalaran 3, yo estaría súper contenta. Por menos de 10 euros, ¿qué más podemos conseguir? Podemos conseguir algunas acuarelas, pero pocas. He traído las Van Gogh. Las Van Gogh, estas que son un poco especiales.
Estas son los colores crepúsculo y estas me costaron 3,31. Lo mismo que los Tombow, qué curioso. Bueno, en Arte Miranda valen 3,37, yo me las compré en Milby, me las compré personalmente y me costaron 3,31. ¿Me lo he apuntado bien? No lo sé. Pero sí, me costaron un poquito menos que en Arte Miranda. Entonces, de nuevo, tendríamos para 3 tubos. 3 tubos de acuarela de Van Gogh, pues bueno, no está mal. O tendríamos un tubo y 2 Tombow. Un poco rara la combinación, pero bueno, quién sabe. Así que en cuanto a tubos de acuarela, sería un poquito más complicado conseguir de otras marcas, porque por ejemplo Winsor & Newton más o menos valen 5 euros y pico los pequeños. Daniel Smith, ¿para qué? Porque ahí tendríamos un tubo si acaso. Esminque lo mismo. Entonces, pues es un poco difícil. Así que quizá tiraría por los tubos académicos. No sé qué series son, porque sé que los Van Gogh tienen algunas... tienen series. Estos son serie 1, por tanto la serie 1 son de 3 y pico, así que no hace falta tirar por los crepúsculos, tendríamos 3 colores y no están mal las acuarelas de Van Gogh. Las Cotman no las he mirado, las de tubo, porque creo que vale más la pena tirar por la caja directamente, pero la caja no entraría en nuestro presupuesto de 10 euros. ¿Qué otra cosa podemos conseguir? Bueno, esto ya sería como más miserable, que son los Copics. ¿Por qué sería más miserable? Porque cada Copic cuesta casi 5 euros. Entonces podríamos tener 2 Copics por 10 euros prácticamente. No, 9 y mucho. Entonces, bueno, es un poco triste, pero no podríamos tener más que 2 Copics. O si tenemos suerte, no tenemos suerte. Igual podríamos tener un Copic y el blog en el que se usan los Copics, pero no. Los Copics son tan caros que solo podríamos tener 2. Si es para alguien que colecciona Copics, porque coleccionar Copics es imposible, bueno, imposible no es, pero hacen falta años y años, o tener un canal de YouTube con 2 millones de seguidores como aquella japonesa que se fue y se gastó 2.000 euros en Copics, pero bueno, hacen falta años. Y estos son los Chao, estos son los más baratos. Los Sketch creo que valen 7 euros, o sea, nos llegaría para un Copic y una acuarela, que también sería una combinación un poco rara. Bueno, podríamos a lo mejor conseguir estas cajas. Esta caja es preciosa para regalar, pero claro, es una caja vacía. Esta caja es de 12 colores, tenemos un montón de modelos, este modelo, bueno, estos son los que me he traído yo aquí, pero tengo bastantes. Y vacías, sin nada dentro, costarían 7,67. Además llegan bastante rápido, así que seguramente sí que nos llegaría para regalo del amigo invisible si lo hacemos el 6 de enero. Y luego llenas de godets cuestan 8,94, así que bueno, nos entran ahí justitas dentro del presupuesto y los gastos de envío son gratis. Las que ya no nos entran son las de 24 o las de 48, esas serían para el siguiente, pero son un regalo muy chulo, especialmente si sabéis que alguien tiene ya acuarelas en pastilla, porque si no las tiene, ¿para qué quiere una caja de esta vacía? Bueno, se puede usar como pastillero o algo así. Son muy guays. ¿Qué más podríamos conseguir por menos de 10 euros? Poca cosa. Podríamos conseguir acuarelas de Rosa Gallery. Son estas. Estas acuarelas cuestan 1,80 cada una, o sea, son 2 euros. Podríamos conseguir 5. Si estiramos un pelín el presupuesto, podríamos conseguir 6. Entonces, para 5 pastillas, pues un rojo, un amarillo, un azul, quizá el ocre y un tierra. ¿Qué rojo, amarillo y azul yo cogería? Pues a lo mejor estos. Este amarillo que es así más cálido, este rojo que también es más frío, pero si lo pongo amarillo puedo conseguir este naranja, y a lo mejor este azul, no sé si este azul o este azul, yo creo que este da colores más morados, más bonitos, que el morado siempre es un color complicado, pero no sé qué verdes haría con estos dos. Este es un ultramar y este es un cian más o menos. Bueno, no sé, quizás sí que cogería el cian. Si quisiera conseguir negros, cogería este y este que lleva naranja y amarillo, pero de todas formas podría ponerle amarillo a este y añadirle azul y conseguiría un negro. 6 colores. Si podemos conseguir 6 colores, pues cogería estos 6. Que estos 6 son el amarillo limón, el amarillo medio, el rojo de cadmio claro, el madder red, el ultramar y el azul brillante. Entonces, pues esos 6 colores serían muy guays. 1,80 me sale un presupuesto de 10,80, nos pasamos por 80 céntimos, tampoco es tanto. Y en tubo valen 2,80, o sea, son ya 3 euros, solo llegaría para 3. Así que pues yo tiraría por pastilla, que además son pastillas grandes y nos llega. Dentro de ese presupuesto tendríamos 6 pastillas o 5 pastillas si no nos queremos pasar de los 10 euros. Y luego tenemos pinceles. Pinceles solo podríamos regalar un pincel a menos que cogiéramos los Van Gogh. Los Van Gogh en Milby valen todos 2 euros.
el 12, el 14 también valía 2 euros, el 10 valía 2 euros, así que podríamos coger una colección apañada de pinceles. ¿Qué pasa? Que a mí estos pinceles no me gustan mucho, son bastante duros, no sé si escucháis, no creo porque yo tengo el micro aquí, pero son bastante duros y no me gusta mucho cómo funcionan. Me recuerdan ligeramente al Prado, pero el Prado es mejor. Bueno, para alguien que empieza o para destrozar o si le gusta el wash, quizá no estén mal. Si queréis regalar más de uno o queréis poner pincel 2 euros más 2 acuarelas 6 euros, tendríamos 8 y a lo mejor podríamos tener 2 pinceles o 3 acuarelas y un pincel, nos saldríamos un pelín del presupuesto, pero podríamos hacerlo. Así que, bueno, son los pinceles Van Gogh. Pero en caso de regalar pincel, yo regalaría pinceles decentes. Aquí tengo los Escoda. Los Escoda, el 12 creo que no se sale de presupuesto. No, en el Barroco y en el Perla no se sale de presupuesto, en el Barroco cuesta 9,43, el que sí que se sale es el 14 cuesta 11 euros ya, y en el Perla pues cuesta más o menos lo mismo, 9,07, y el 14 también cuesta 11 euros, así que también se sale de presupuesto, el 8 6,67, el 8 en Barroco 6,90, no sé por qué tienen precios diferentes y son prácticamente lo mismo. Y luego también está el Versátil, que también es un pincel bastante guay de Escoda, pero el Versátil ya el 10 se nos va de presupuesto, o sea, lo máximo que podríamos tener sería un 8, que vale 9,23, y el Cronos, que es una combinación de pelo natural y pelo sintético y que también está muy bien, cuesta el 8, ya el 10 se nos sale de presupuesto, o sea, nos tendríamos que quedar con el 8 por 9,54. El 8 a mí me parece un pincel pequeño, o sea, yo me iría más a por el 12 que a por el 8, así que el 12 solo nos entra en Barroco y en Perla, que son pinceles muy chulos, así que no habría problema. Pero eso sí, solo tendríamos un pincel porque valen, pues eso, valen casi 10 euros ya, así que no sé si habrá algún set, yo creo que no, ni de coña hay un set de Escoda por debajo de los 10 euros, a lo mejor por 20 sí, pero por debajo de los 10 euros no hay nada. Y creo que eso es todo lo que tendríamos por debajo de los 10 euros. Sí que podríamos, por ejemplo, pastillas de Roman Small, pero ahí sí que tendríamos que mirar la serie. No son... ¡Ah! Se me ha despegado. ¡Qué rabia! Las pastillas de Roman Small no son como las Rosa Gallery. Las Rosa Gallery valen todas lo mismo, pero las de Roman Small tienen series, como la mayoría de las acuarelas. Entonces, la serie 1 cuesta 2,95. Si todas fuesen serie 1 son 3 euros, podríamos tener acceso a 3 pastillas. Y en ese caso, pues yo elegiría, si son de serie 1, que no estoy segura, este amarillo, el rojo, el Aquarius Red, este amarillo creo que es el amarillo limón, y este azul que creo que es el Aquarius Blue o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estos son los que vienen en la paleta básica. En la paleta de 5 pues cogería simplemente un amarillo, un rojo y un azul, pero pues eso, solo tendríamos acceso a 3 colores. Si ya fueran de la serie 2 valen 3,80, así que tendríamos 2. Si eso sería para alguien que colecciona estas acuarelas. Si ya la serie 3 se nos va a 4,67, o sea, seguiríamos teniendo 2, y la serie 4 se nos sale un poco de presupuesto porque son 5,32, pero bueno, podríamos tener 2 y salirnos un poco de ese presupuesto. A mí me encantaría que me regalaran Roman Small, son maravillosas, y me daría igual que solo me regalaran una pastilla, porque hay una pastilla de hecho que se sale del presupuesto de los 10 euros, una sola pastilla, que algún día la tendré, creo que vale 12 euros o 14. Creo que dentro del presupuesto de 10 euros es lo que he podido... ¡Ah, no! Me he dejado una cosa, me he dejado estos pinceles, que son los pinceles de Seami Art, que están muy bien, son sorprendentes y para su precio, pues la verdad es que están geniales. El número 6 vale 4,86 y el número 8 vale 5,57, o sea, este es el más caro, este es el 8 que es el más grande y vale 5,57, incluso tendríamos acceso a 2 números 8 que no tendría sentido, pero bueno, podríamos coger estos dos casi dentro del presupuesto, o podríamos coger un 5 que es más barato y un 8, o podríamos coger un 6 y un 4 y pues tendríamos unos pinceles de bastante buena calidad, pero eso sí, tened en cuenta que son unos pinceles que cogen mucha agua y que son más para hacer grandes superficies, no son para hacer detalles porque son muy blandos y cuesta un poco mantener la punta, más para detalles el Escoda que os he dicho antes. ¿Nos llegaría para un Escoda y uno de estos? No, menos que fuese un Escoda, pues yo que sé, el número 8. El número 8 para hacer detalles, pues bueno, igual sí, ¿no? Cogeríamos uno más, igual este 4 y pico, más el Escoda 6 y pico,
tenemos casi los 10 euros. ¡Qué complicado es! Así que vamos a pasar a ese presupuesto de menos de 20 euros porque creo que ahí es donde nos vamos a mover un poco más cómodos. Bien, por menos de 20 euros, ¿yo qué elegiría? Por supuesto, volvéis a tener la opción de ese de ahí detrás. Ese de ahí detrás. Eso sería en A5. En A5 vale menos de 20 euros. Y el marquito, pues no lo sé. El marquito creo que son 3 euros o algo así. Así que pues también tenéis, lo podéis incluso marcar. Y veis, ese también es A5. Ese de ahí abajo, no sé dónde estoy señalando. Ese de ahí. Todos esos son A5. Entonces, pues menos de 10 euros. Tenéis la tienda ahí abajo. Y además hay un descuento hasta el día 25 del 25%. Tenéis que poner Navidad 25. Está puesto en la portada de la tienda. Y de todas formas os lo dejaré abajo. Y ya, pues mira, os hacen un descuento del 25% y podéis llegar a la 4, probablemente. En cuanto a materiales, ¿qué podríamos conseguir por menos de 20 euros? Bueno, ahí ya podríamos conseguir los Copic. Aquí tenemos prácticamente 10 euros con el bloc para usar los Copics, que es este. Este vale 7 euros y el otro, el tamaño A3, vale 11. Así que nos quedaríamos con el tamaño A4. No sé si hay tamaño A5, yo creo que no. Creo que este es el más pequeño. Bueno, tenemos 5 y 5, 10, 17, 15 y 7, 22. Nos salimos un poco, así que con 3 no. Nos quedaríamos con 2 o 4 Copics, que yo solo tengo 3. Pero 4 Copics serían 20 euros. Caros, son caros estos Copics. Pero para quien le guste pintar con rotuladores de alcohol, creo que son los más recomendables. Mundo rotuladores de punta pincel. Bueno, pues tenemos Tombow, que hemos quedado que costaban más o menos 3,50 a 3,30. Entonces podríamos comprar 6 dentro de esos 3,30, nos llegaría para 6 Copics, o podríamos comprar menos y comprar una libreta. La libreta es muy barata, entonces podríamos comprar 5 y una libreta, porque la libreta vale unos 3 euros también, así que más o menos 3 euros más 3 euros y pico cada rotulador, pues no estaría mal. Tendríamos la Rhodia, que es la libreta que a mí más me gusta para usar este tipo de rotuladores, y tendríamos 4 o 5 rotuladores. Así que este sería como otro regalo que nos entraría dentro de ese presupuesto de 20 euros. En acuarelas ahora ya tenemos como un poco más de versatilidad. Bueno, no os he dicho que en menos de 10 euros nos entra el papel. En el Artist solo nos entraría el 18×12. 18×12 en el Artist el único que entraría sería este, dentro del presupuesto de 10 euros. Entonces sería este tamaño. En el académico, que es este, nos entraría dentro del presupuesto de 10 euros, nos entrarían estos dos tamaños, porque este vale 6,96 y este vale 7,59. El siguiente tamaño ya, que es el 26×18, que es el que a mí más me gusta, ya se nos va a 13,60, así que se nos sale más que de sobra del presupuesto. Bueno, el 13×18 es este tamaño. Y en el Artist pues ya se va a los 15 este tamaño, así que de hecho en el Artist se nos salen los dos. Estos dos tamaños se nos salen en el Artist y el único que nos entraría en el presupuesto de 10 sería este. En el presupuesto de menos de 20 pues ya nos entran todos. Podríamos coger incluso 3 de estos, casi, en el presupuesto de 20 euros. Bueno, serían 21, lo que nos saldría un poquito menos. Podríamos coger uno de estos y uno de estos, o podríamos coger uno de estos y uno de estos, en fin. Sobre todo en el académico. Es papel de 300 gramos, es papel muy bueno, papel de algodón, entonces siempre es un buen regalo este tipo de papel. Y dentro de nuestro presupuesto de 20 euros hacer combinaciones, porque mola más. Quizá podríamos las acuarelas Rosa Gallery, el set, porque cuesta 14,66, vamos, 15, más no nos llega, porque son 6,96. Se nos sale un poquito. Si cogiéramos las acuarelas sin la caja y el bloc, se nos sale un poco de presupuesto. Si cogemos las acuarelas y la caja, también se nos sale un poco de presupuesto. Es una pena, porque esta caja queda súper chula como presentación para estas acuarelas, pero se nos sale un poco de presupuesto porque son 15 euros prácticamente las acuarelas y 7 y pico la caja. Pero aquí estaríamos regalando acuarelas profesionales, entonces pues quizá es un regalo bastante más guay. Bueno, la caja en la que vienen es esta, que tampoco está mal para hacer un regalo, aunque no sea tan bonita como la caja metálica. Nos podría llegar para un pincel de estos, o dos. Son 14,
el Barroco del 8, que no sé qué he hecho con él, por cierto. Barroco del 8, más las acuarelas, bueno, no está mal. O estos, que este valía 5 y algo, así que aquí tendríamos también un set bastante decente. Yo tiraría bastante por estas acuarelas porque son profesionales y son muy buenas. Pero si queremos hacer algún regalo más, tenemos las Codman. Posibilidad de las Codman son las más baratas, valen 12,16, así que nos sobran 8 euros. Y con esos 8 euros podríamos conseguir el Barroco del 10, que yo no lo tengo, el Barroco del Perla del 10. Las acuarelas estas ya vienen con un pincelito, que no está mal. Yo lo he perdido y los he perdido todos porque tenía un montón de esos pinceles, porque tenía bastantes de estas cajas, pero mira, los he perdido todos. Podríamos ponerle un pincel extra, aunque el pincel de esta caja no está mal. O 12 más 8 y bueno, no estaría mal, tendríamos un set con estas acuarelas que ya vienen con su propio pincel y este bloc, este no, el académico. Si quisiéramos el artístico ya tendríamos que irnos a este tamaño porque es el que vale 8 euros. Otra posibilidad, podríamos coger acuarelas en tubo o incluso completar este set con acuarelas en tubo un poco más extrañas que valen 3 euros y pico. Entonces tendríamos 12 más, pues podríamos coger 3 o 2. Aquí ya tendríamos 12 y 7, aquí ya tendríamos los 20 euros. Otra posibilidad sería el set, pero este ya casi sería solo, el set de las Van Gogh. Este tiene 15 colores, vale 17 euros, podríamos incluir un pincel extra, pero poco más. O a lo mejor un pincel de estos, pero más pequeñito, de esta serie, si no queremos estos pinceles Van Gogh, que son bastante malos. Y otro set que también está muy bien para empezar es el de la Roman Small, que lleva este color, el Caput Mortuum, que no sé cuál de estos es, y este verde. Son 5 colores y cuesta 11,25. Casi llega al de menos de 10 euros, casi. Entonces serían 11,25 y podríamos meter el Skoda Barroco del 10. Al del 12 no nos llega. Quizá el Perla sí, pero creo que no. Perla 9,7. Bueno, para el Perla nos llegaría, ¿eh? Porque el Perla vale 9 euros, esto vale 11,25. Se nos va un pelín del presupuesto de 20 euros, pero está muy bien. O si queremos incluir papel, podríamos incluir o el pequeñito. Tenemos unos 9 euros de margen, o podríamos incluir este, o podríamos incluir este tamaño en el Artist y ya está, ¿no? Porque el 26×18 se nos va en los dos. Entonces podríamos incluir cualquiera de los dos tamaños, o en el académico o en el Artist. A lo mejor si cogemos el académico podemos coger un pincel malo, pero yo creo que no vale la pena. Yo creo que no vale la pena utilizar este pincel con estas acuarelas. Así que bueno, no estaría mal. No estaría mal ese set de 5 colores porque la verdad es que es un set bastante guay. ¿Y qué otra combinación se me ocurre en cuanto a acuarelas? Pues no se me ocurre mucho más, la verdad. Entonces yo creo que esa sería mi combinación ganadora. El set de 5 colores de Roman Small, que por cierto los voy a sacar porque aquí con tanto color, no sé si es este, ¿eh? Si no es ese o ese. Es que todos estos se parecen cuando están en pastilla. Entonces, mi combinación ganadora creo que sería esta, una de mis combinaciones ganadoras, set de Roman Small por 12 euros, 11 euros, más, tengo dudas, el Block Artist por 8,35, aquí ya se nos va el precio, o set de Roman Small y pincel Skoda, 11 más sería el Perla, 11 más 9, tendríamos los 20 euros. Yo creo que este sería mi set ganador, considerando que la persona que lo recibiera ya tiene papel o que otro amigo invisible va a coger el papel. Porque otra posibilidad sería el bloc pequeño, que son 7 euros, 7 y 11 son 18. 18 nos deja este pincel, pero este pincel es horrible. Es que es difícil, ¿eh? Quizá intentar buscar uno de estos del tamaño más pequeño a ver cuánto valen.
porque este vale 5 euros. 5 euros, pues probablemente los de tamaño más pequeño valgan 3 o algo así, y este sí que sería un pincel aprovechable. Así que quizá este sería mi set elegido, o uno de mis sets elegidos, y luego tendríamos el de la Rosa Gallery, que ya son 12 colores. Entonces sería Rosa Gallery, 12 colores por 14 euros, más un pequeño blog académico, que se me saldría un poco de presupuesto. O solamente Rosa Gallery más uno de estos pinceles, que ahí tendríamos nuestro set. Uy, me lo he llevado un poco para arriba. Sí, yo creo que tiraría por estas opciones. Os voy a dejar abajo lista de precios, os voy a dejar abajo enlaces y no sé, contadme qué regalaríais vosotros por menos de 10 euros, cosa muy complicada, y por menos de 20 euros. Si no, pues ya sabéis, regalad ilustraciones, que además estas están garantizadas para durar años y años porque están en papel de algodón, están con tintas pigmentadas y son maravillosas. En fin, pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido muy difícil, pero creo que he dado algunas ideas para regalar cosas en Amigo Invisible. Decidme ahí abajo si os ha servido de algo, porque ha sido muy complicado. Para el año que viene yo tomo nota y lo haré antes, y iré por ahí rebuscando a ver qué cosas se pueden regalar por menos de 10 euros. Es muy difícil dentro de este mundo del arte. Pero bueno, algo se puede conseguir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like. Bueno, no, le teníais que haber dado a like ya al principio. Acordaos que estaba la competencia de comentarios y todo eso. Y así pues me ayudaréis a luchar contra la maldición de YouTube y que el algoritmo nos quiera, porque este vídeo va a durar 40 minutos y si le dais like ahora no va a ser lo mismo que si le habéis dado like al inicio del vídeo. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque va a ser el objetivo de 2022 después de derrotar a la maldición de YouTube. Sí, 2022 tiene que ser el año del botón de plata, porque esto ya no puede ser. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo. Pero si no lo hace, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis abajo junto al resto de mis redes sociales, estará por aquí por pantalla. Y bueno, también está el canal de Telegram y también está Discord, donde hay un bot que avisa siempre, y también está todo ahí abajo junto a todas las redes sociales. Espero que paséis una buena semana de Navidad, porque ya está a la vuelta de la esquina. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!